Si hay una obra que pueda deciros que me ha sorprendido enormemente, pero cuando digo enormemente es que no me esperaba ninguno de los giros drásticos que pega esta obra, es My Happy Marriage. Y habiendo terminado su reciente segunda temporada, no he podido evitar hacerle uno de esos vídeos de análisis que tanto me encanta traeros. Porque si ya con la primera me había sorprendido, lo de esta ha sido, vamos, la guinda del pastel. He de decir que yo no he tenido que vivir la agonía de esperar semana tras semana a recibir un nuevo episodio. Me los he visto todos del tirón, por lo que esa espera que se te hace eterna y que con este anime me hubiese ocurrido muy fuertemente, por suerte no he tenido que sentirla. Nada más comenzar la nueva temporada, donde los dos protagonistas ya no tienen ese distanciamiento tan aparentemente hostil que mostraban al principio, después de haber vivido varios sucesos de lo más traumáticos y habiendo sacado fuerzas apoyándose el uno en el otro, los vemos plantarse en la casa de los Kudo, los suegros de la protagonista. Esta segunda temporada yo la dividiría como en pequeños mini arcos bastante diferenciados que, aun por supuesto relacionados entre sí, que no se sienten como bloques divididos, se ven bastante definidos. Del que os acabo de hablar sería el primero, el de los suegros. Esta parte ocupa muy pocos episodios, y en lo que más hincapié hace es en la parte amorosa que tanto destaca de esta obra. Miyo, una mujer de clase baja, desaliñada y tratada como la Cenicienta en su pasado, se muestra ante sus diferenciados suegros como lo que es, la prometida de Kudo. Con el padre no tiene ni un solo problema, es amable, gentil, y es él quien invita a Miyo a su casa, pero el problema lo tenemos con la madre, quien, nada más entrar, quiere echarla de la casa, o por lo menos tratarla como a una sirvienta. Y básicamente en eso consiste esta pequeña primera parte, en cómo Miyo trata de ganarse el cariño de su suegra cumpliendo con sus peticiones y por ello sacándola de quicio porque lo único que ella quería es que se fuera de la casa con el rabo entre las piernas y llorando a poder ser. Pero la amabilidad y determinación de Miyo no la dejan. Pero entre todo este jaleo de Miyo ganándose a su suegra, tenemos el kit de la cuestión, la trama alrededor de la cual gira el resto de la temporada y que es para mí lo más interesante, la secta. Y es con ello con lo que realmente empieza la chicha y la limonada de esta temporada. No voy a hablar mucho de ello, porque pretendo hacer este vídeo sin spoilers, pero sí que quiero analizar los puntos más genéricos e importantes que he podido ver en comparación con la primera temporada. Lo primero que destacaría es que hay una enorme diferencia entre estas. Así que, si por lo que sea no te gustó la primera, te invito aunque sea a verte los primeros episodios de la segunda, porque cambia enormemente. En la primera temporada, como es normal y de cajón, sobre todo se nos presentan a los protagonistas, a cómo sus vidas cambian cuando la una entra en la vida del otro y viceversa, en cómo tienen que aprender a lidiar con sus diferencias, cómo poco a poco, conforme más se conocen, surgen esos sentimientos de amor que tanta fuerza tienen en esta historia. Y, así como de soslayo y ya llegando a los últimos episodios, es cuando empezamos a ver la parte fantasiosa y sobrenatural, la chicha que diferencia esta obra de un sollo de romance cualquiera. Pero hasta entonces, nada. Todo se centra en la vida cotidiana de estos dos. Y es muchísimo más introspectiva. Hace muchísimo hincapié en los sentimientos de Miyo, en cómo tiene que hacerse a la idea de que no es un trozo de mierda como le habían hecho creer hasta entonces, y en cómo poco a poco va ganando confianza en sí misma. Y, con respecto a Kudo, básicamente más de lo mismo. Cómo su semblante serio empieza a debilitarse, y en cómo empieza a entender que puede quitarse la coraza y descansar al lado de ella. Pero, en cuanto llegamos a la segunda temporada, todo eso cambia por completo. Sí que siguen habiendo momentos más reflexivos, más de introspección, de romance en general porque al final es una obra romántica, eso no va a desaparecer ni tampoco es que lo pidamos, pero lo que más destaca y lo que supone la piedra angular alrededor de la que gira la temporada es el mundo de poderes sobrenaturales, dones y demás parafernalia fantástica que nos habían dejado caer al final de la primera temporada. Aparece una nueva secta, como ya he comentado, con un enemigo por cabecilla que tiene mucho más trasfondo de lo que podemos apreciar en un principio. Y puñaladas traperas de lo más ruines, poderes sobrenaturales cada vez más potentes e increíbles, capaces de hacer cosas que en un principio uno no piensa que pueda hacer. El valor de la amistad, el compañerismo, lo importante que es la comunicación ya no solo entre la pareja, sino con todo tipo de relaciones. Y una de las cosas que más me ha sorprendido, bueno, dos, no todo lo que ves tiene por qué ser cierto y que eres más capaz de lo que crees. Esas serían como las dos moralejas que yo me llevaría de esta segunda temporada.
En resumidas cuentas, ha sido una temporada que he disfrutado enormemente, que no tenía ni idea de por dónde iban a ir los tiros y que saltaba de episodio en episodio como buena muerta de hambre sedienta de más historia. Me ha encantado que le hayan dado más importancia en este momento a la parte fantástica sin dejar de lado el tema amoroso, que por cierto cada vez te saca más los colores con las escenas que aparecen, que hayan hecho sobre todo hincapié en lo que a la relación de pareja se refiere en la confianza, la fraternidad, la comunicación, el no guardarse para uno mismo lo que uno siente, porque tal vez después te puedas arrepentir y, en definitiva, siento que ha llegado a un punto muy álgido, que le ha dado 1001 vueltas a la primera temporada que ya de por sí me gustó en su momento y que, aunque no te gusten las historias de romance, esta te la recomiendo encarecidísimamente, porque tiene mucho, pero muchísimo más que contarnos de lo que aparenta.